Revelado, 3 horas de relatos escalofriantes de turnos nocturnos y sus horrores OCULTOS. La oscuridad del hospital era más densa que la noche misma. Cada rincón parecía murmurar secretos olvidados, las sombras danzaban inquietas en las paredes desgastadas, como si los muertos intentaran comunicarse. Desde que Elena, enfermera de 28 años, comenzó sus turnos nocturnos, había aprendido a convivir con el miedo. Las luces parpadeantes eran el telón de fondo de un mundo que se tornaba cada vez más extraño y hostil. Una noche, el sonido del teléfono rompió el silencio sepulcral. Cuando contestó, una voz casi familiar susurró el nombre de su madre. Elena, con el corazón acelerado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese nombre traía ecos de su infancia, recuerdos que nunca pensó volver a tocar. Después de esa primera llamada, llegaron más, el nombre de su amigo de la infancia, su vecina que misteriosamente desapareció. ¿Qué significaba todo esto? Pronto, lo que comenzó con curiosidad se convirtió en un oscuro terror, cuando cada nombre pronosticaba tragedias no resueltas en la comunidad. Cuando trató de compartir sus hallazgos con sus colegas, lo único que recibió fueron miradas escépticas, risitas nerviosas y comentarios despectivos. La sorpresa la invadió, pero el miedo era aún más profundo. Una noche, impulsada por una mezcla de desesperación y coraje, decidió investigar sola. Las puertas del viejo patio trasero del hospital estaban entreabiertas, invitándola a entrar en la oscuridad. El frío aumentó a medida que cruzaba el umbral, y su aliento se volvía visible en el aire gélido. Las voces comenzaron a rodearla, susurros entrelazados de los que no debían estar allí. ¿Por qué has venido? Parecía decir una sombra a su izquierda, mientras otra a la derecha palpitaba con un lamento ahogado. A través de sus ojos, Elena veía retratos claves de su barrio desvanecerse, risas ahogadas, promesas quebradas, amistad convertida en desprecio por un manto de silencio. La figura de una enfermera surgió entre las sombras. Vestía un uniforme manchado de lo que parecían ser memorias perdidas y su mirada era, curiosamente, vacía. En ese instante, la oscuridad la envolvió como una serpiente, y su corazón comenzó a latir desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. La atmósfera se tornó densa y opresiva. Corrió, pero no logró salir. Algo o alguien la contenía, un poder extraño que le hacía sentir que el peligro, aquel que había estado buscando, no era otro que la misma comunidad a la que amaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al girarse, escuchó su nombre de nuevo, esta vez pronunciado con un eco atronador. Su hermano. Elena sintió el mundo desmoronarse. Todo había cambiado en un instante, y el pánico se apoderó de ella. Elige, sonó una voz profunda y familiar al otro lado de su teléfono, tu familia o tu vida. La presión se intensificó y su corazón palpitó con fuerza, mientras la oscuridad del patio parecía cerrarse. ¿Podría desentrañar el misterio que acechaba a su familia antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el miedo tomaba forma, y la noche se adueñaba de su destino. Elena sintió que su respiración se aceleraba mientras miraba alrededor en aquella oscuridad opresiva. Las sombras parecían acercarse, como depredadores acechando a su presa. Su mente luchaba por procesar el mensaje aterrador que había recibido. La combinación del eco de su nombre y la advertencia amenazadora resonaba en sus oídos, haciéndola sentir atrapada en una trampa mortal. No puedo elegir. No puedo, murmuró, aunque sabía que en su interior la decisión ya había comenzado a tomar forma. Un sudor frío le empapaba la frente, y las pisadas de su hermano resonaban en su memoria, oscilando entre la nostalgia y una inquietante sensación de pérdida. ¿Qué le había sucedido a él? El horror de lo desconocido presionaba sobre su pecho, y su cuerpo se movía por inercia. Detrás de ella,
El sonido de una risa que no pertenecía a este mundo atravesó la fría noche. Elena se giró, pero solo vio las paredes del patio, cubiertas de grafitis desconchados. Cada una de esas imágenes parecía cobrar vida, como si los fantasmas atrapados detrás de ellas quisieran advertirle, gritar su sufrimiento. Otra vez, la voz resonó, elige sin pensarlo, echó a correr tratando de buscar una salida. La luz del hospital era un pequeño faro en la distancia, y su corazón latía furiosamente mientras sus pies golpeaban el suelo helado. Sin embargo, la oscuridad la seguía, tomando cada vez más forma, como si estuviera vivo. De repente, su teléfono sonó de nuevo. La pantalla iluminada reveló el nombre de su madre, pero la sensación de terror se instaló en su estómago. No puedo contestar, no puedo, pero el sonido persuadía, una melodía cruel que obligaba a sus dedos a tocar la pantalla. Al responder, la voz del otro lado era difícil de distinguir, distorsionada entre llantos y risas. Elena, ¿por qué me abandonaste? Era como si el peso de cada decisión hubiera llegado a su punto de quiebre. Las palabras acariciaron su mente, y la imagen de su madre, en lo más profundo de la niebla, la invadió. Lo que sabía sobre su desaparición la golpeó como una ola, su familia no había estado a salvo, y el oscuro secreto que había mantenido la cercanía con ese lugar la rodeaba. Justo cuando la alucinación comenzó a descortinarse, el sonido de pasos resonó. No eran los de su hermano, eran pesados, firmes. Algo venía hacia ella, un ser oscuro que parecía absorber la luz. El pánico la consumía, y su mente, envuelta en recuerdos, trataba de encontrar sentido a lo que estaba sucediendo. No me dejas elección, gritó en la penumbra, como si eso bastara para liberarse del abismo que la llamaba. Pero antes de que pudiera avanzar, algo le agarró el brazo, un frío gélido que pronto escaló hasta su corazón. El último vestigio de esperanza se desvaneció cuando reconoció el rostro de la enfermera de las sombras, ahora más cercana que nunca, con una sonrisa torcida y ojos vacíos que prometían una eternidad de sufrimiento. «Es tu culpa. Tú lo elegiste», susurró con una voz que retumbó en el recinto, mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor. Con un grito desgarrador, Elena intentó soltarse, pero el agarre se volvía más fuerte, como si el abismo hubiera decidido mantenerla allí para siempre. Un último pensamiento apareció en su mente, ¿y si hubiera una forma de romper la maldición? La noche estaba lejos de finalizar, y la inquietante advertencia de elegir resonaba sin cesar, mientras fuerzas incontrolables amenazaban su vida y su familia. Sin poder resistir, Elena se lanzó hacia la salida del patio. Pero en ese instante, su teléfono vibró una vez más. «Es hora de afrontar la verdad», alertó la voz del otro lado, dejando a Elena atrapada entre el terror y la desesperación. ¿Qué verdad estaba dispuesta a enfrentar antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta giraba en su mente mientras se abría una puerta en lo más profundo de la oscuridad, revelando un destino aterrador que pronto tendría que afrontar. Elena se soltó del agarre helado de la enfermera, el corazón palpitando con tanta fuerza que temía que fuera a estallar. Su impulso de huir era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Se lanzó hacia la luz del hospital, donde la neblina se disipaba ligeramente, como si realmente hubiera un refugio entre la oscuridad. Pero el camino era tortuoso, entre sombrías figuras danzantes que parecían seguirla y susurros que tensaban sus nervios. Cuando finalmente llegó a la entrada del hospital, encontró las puertas desgastadas y abiertas. Las luces en el interior parpadeaban tenuemente, proyectando sombras fantasmales en los pasillos. La sensación de que algo estaba mal la invadía, como un escalofrío que recorría su espalda. No podía recordar cuándo fue la última vez que había entrado a ese lugar que ahora le parecía tan ajeno y amenazador. Adentro, el aire estaba cargado de un olor a desinfectante mezclado con algo más dulce, casi como flores marchitas. La familiaridad del entorno se transformaba en una trampa, porque sabía que no debía estar allí sola. Sin embargo, su instinto la guiaba hacia el fondo del pasillo, donde los murmullos se intensificaban, como si una multitud enardecida esperara su llegada. «¿Qué estás haciendo tú aquí?», preguntó una figura familiar, una doctora, cuya sonrisa antes reconfortante ahora se torcía en una mueca inquietante. «Tienes que elegir, Elena». No hay vuelta atrás. Elena sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. No podía permitir que el juego del elegir la atrapara de nuevo.
¿Elegir qué? ¿Qué demonios está pasando aquí? Gritó, su voz resonando en el aire estancado. La doctora se acercó, el brillo en sus ojos la llenó de terror. Todo está conectado, tus elecciones, tus miedos, tu hermano, tu madre. Ellos son parte de esto. Y tú también lo eres. Cada una de tus decisiones ha causado un eco que no puede ser callado. Cada palabra se le clavaba en el alma, y el horizonte de una verdad oscura comenzaba a abrirse frente a ella. Recordó las historias que su madre solía contar, ecos de advertencias sobre pactos antiguos y maldiciones que habían perseguido a su familia por generaciones. Uno de esos pactos había requerido un sacrificio, y al parecer, el sacrificio había sido su hermano. Desesperada, Elena buscó en su mente un camino para escapar, pero de su teléfono sonaba una nueva notificación. La voz del otro lado era aún más distorsionada, como si hablase desde el fondo de un pozo. ¿Vas a elegir la oscuridad o la luz, Elena? Solo tú puedes romper la cadena. Basta, exclamó, luchando por concentrarse en algo tangible, algo que la anclara a la realidad. Pero entonces, un eco llegó a sus oídos, el sonido de cadenas arrastrándose. Una serie de gritos lejanos le erizó la piel, y su corazón se detuvo por un instante. Eran voces de aquellos que había perdido, de su madre, de su hermano. Con un grito de rabia y terror, empezó a correr de nuevo, buscando desesperadamente una salida. Las sombras parecían moverse a su alrededor, cada una un retazo de su pasado atado a un dolor que había tratado de ignorar. La persecución no solo era física, era un ataque a su propia alma, un tormento de decisiones no tomadas y promesas olvidadas. Al girar en una esquina, se encontró ante una habitación que nunca había visto, las paredes cubiertas de fotografías descoloridas, rostros que la observaban con una mezcla de tristeza y reproche. En el centro, una mesa contenía una antigua caja de madera, marcada con símbolos que ardían tenuemente, como si estuvieran vivos. Elena se sintió atraída por la caja, pero al mismo tiempo sabía que todo eso era un juego macabro. No puedo elegir, no puedo. Las palabras salieron como un susurro ardiente, pero dentro de su mente, intuía que debía hacerlo. La vida de su hermano, la verdad de su madre, todo dependía de su próximo paso. Con manos temblorosas, levantó la tapa. El silencio se rompió con un grito desgarrador que resonó en sus oídos. Entre a la oscuridad o despertarás un nuevo horror. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, la pregunta se instaló, ¿qué más tendría que perder? Elena quedó paralizada, la tapa de la caja temblando en sus manos. El grito, casi un aullido, parecía atravesar la piel y llegar a su corazón. ¿A qué oscuridad?, pensó, la mente girando en un remolino de recuerdos y terror. Los rostros en las fotografías la miraban fijamente, acusando, como si la respuesta a la pregunta ya estuviera escrita en sus ojos vacíos. Las luces intermitentes del hospital reflejaban sombras inquietantes, creando formas que bailaban y se retorcían a su alrededor. Un sudor frío brotó en su frente, mientras el eco de esos gritos seguía resonando en sus oídos. Alzó la mirada hacia la enfermera, que ahora se había convertido en una aterradora versión de sí misma. Cada sonrisa que había compartido en el pasado era ahora una mueca retorcida de desesperación, y sus ojos parecían estar consumidos por las sombras que las rodeaban. Elena, susurró la figura familiar desde el fondo de la neblina, su voz transformándose en un eco distorsionado que se desvanecía en el aire. Cada decisión pesa. ¿Vas a dejar que esta carga te aplaste? Elena sintió un nudo en el estómago. ¿A dónde podrían llevarla sus elecciones? No podía volver a engañarse, todo lo que había vivido la había llevado a este momento. Recordó las palabras de su madre en sus últimos días: el pasado no se puede ignorar, hija. Es un ladrón que siempre retorna. Sin pensar, cerró los ojos y respiró hondo. La oscuridad parecía apoderarse de su mente, llenándola de imágenes angustiosas. Un sonido nostálgico, una canción que su madre solía cantarle, comenzó a fluir en su interior. Era su refugio, su luz en medio del terror, pero entonces la evocación se convirtió en una espiral de recuerdos tormentosos. En el instante, la habitación cobró vida, y las fotografías comenzaron a moverse, como si los rostros quisieran salir de sus marcos. No, gritó,
sin saber si era un grito de desesperación o de desafío. Antes de que pudiera hacer algo más, la caja pareció estallar en llamas, luces incandescentes iluminando la habitación mientras el aire se llenaba de un aroma repulsivo a quemado. Desde el interior surgieron figuras oscuras que parecían desvanecerse, pero que eran igualmente vívidas. Tenían forma humana, pero sus rostros eran un insulto a la humanidad, mezclas grotescas de dolor y rabia. «Tú eres la elegida», gritó una de las sombras, con un tono que la desgarró. «Solo tú puedes cerrar el ciclo». Las palabras flotaban en el aire, llevadas por un viento helado y penetrante. Elena se sintió desbordada. ¿Cerrarlo? ¿Qué significa eso? Su mente estaba atrapada entre el deseo de escapar y la necesidad de conocer la verdad. No podía permitir que el ciclo se repitiera, no con su familia en juego. Con un grito, decidió. Se acercó a la caja una vez más, lista para finalizar las decisiones. Pero justo cuando extendió la mano, la figura de su hermano apareció ante ella, perdido entre las sombras, su rostro distorsionado por el sufrimiento. Elena. No más sacrificios. El alud de emociones la abrumó. Tenía que actuar, ¿pero cómo? ¿Realmente existía una salida? Sin previo aviso, una luz intensa iluminó la habitación, llenándola de un calor que a la vez la reconfortaba y la asustaba. Delante de ella, se formó un portal resplandeciente lleno de imágenes del pasado, reflejando cada elección, cada dolor. Un camino a través de sus traumas, a la oscuridad o hacia la luz, irradiaba en el espacio. «¿Vas a entrar o quedarte a sufrir esta condena?», resonó la voz de la doctora, ahora envolvente, como un mantra. El corazón de Elena latía desbocado. La tentación de entrar al portal era fuerte, pero los ecos de advertencias la mantenían atada. Con un último vistazo a las sombras y a su hermano, que sonreía pero también lloraba, supo que la decisión que tomaría marcaría el curso de su vida y de quienes la rodeaban. El instante se tornó eterno. Entonces, el portal comenzó a cerrarse. ¿Podrá salir o estará destinada a perderse en su historia para siempre? La respuesta se acercaba, y la oscuridad a su alrededor comenzaba a moverse de nuevo. ¿Estás lista, Elena? La pregunta vibró en el aire, y, en ese momento, supo que todo dependía de su respuesta. Pero, ¿qué haría realmente al cruzar esa línea? Elena sintió cómo su respiración se aceleraba mientras el brillante portal parecía pulsar con vida propia. Las imágenes del pasado comenzaron a distorsionarse. La risita infantil de su hermano, las caricias de su madre, y aquel doloroso día en que perdió todo se entrelazaban en una danza macabra. Cada rincón de su existencia pareció filtrarse a través de ese umbral resplandeciente, las sombras que la rodeaban comenzaron a acercarse, como si el tiempo se hubiera detenido para acecharla. Había voces que susurraban, llenas de desesperación y tristeza, todas clamando su atención. Elena, ven resonaban, retumbando en su cerebro, chirriando como una puerta oxidada que se abre a un abismo. Sin embargo, una singular voz se alzó por encima del resto. Cierra los ojos, hermana. Era su hermano, aún atrapado entre las visiones y el horror, cerró los ojos con fuerza, tratando de silenciar los ecos de sus recuerdos. La angustia se entremezclaba con un súbito deseo de conocer la verdad oculta en el portal. ¿Y si la oscuridad más allá de la luz la liberaba de su tormento? Se preguntó si también podría liberar a aquellos que estaban atrapados con ella. En ese preciso instante, la luz se atenuó y las sombras gritaron en un grito colectivo que le heló la sangre. Con una decisión repentina, Elena, sin pensarlo más, dio un paso adelante, cruzando la entrada del portal. El calor del resplandor la envolvió, pero al mismo tiempo, una frialdad gélida le recorrió la espalda, apoderándose de su alma. Aquella experiencia fue como ser succionada por un tornado. Las imágenes no eran solo visiones, eran experiencias vivas. Se encontraba de pie en su casa de infancia, algunos recuerdos eran cálidos, mientras que otros estaban empañados de sombras desgarradoras. Su madre la miraba desde el umbral de la cocina, su rostro cargado de una tristeza infinita. No puedo protegerte de esto, Elena dijo, mientras una brisa inquietante hacía danzar los cabellos de la mujer. Una necesidad de salvar a su madre, de cambiar lo irreversible, la llevó a explorar el hogar.
Sin embargo, por donde caminaba, más se extendía la oscuridad. Las paredes parecían cubrirse de moho negro, todos los objetos a su alrededor se desvanecían, reemplazados por visiones de angustia y pérdidas pasadas. Traspasó el pasillo y se encontró en la sala de estar, donde una pequeña figura llora en el suelo. Era ella misma, la Elena de su infancia. «Soy un error», solloza la niña, con las manos cubriendo su rostro. Su corazón se rompió ante la imagen, incapaz de soportar el dolor que esa versión de ella experimentaba. Pero lo que vio a su alrededor la hizo temer. Las sombras erguían sus cuerpos descompuestos, llamando, gritando, eran las almas de quienes la habían rodeado, de quienes había amado y perdido. «Cierra el ciclo», clamaban, mientras sus rostros se transformaban en gargantas abiertas que devoraban el aire. Sin embargo, en medio de aquel desasosiego, la voz de su hermano resonó nuevamente: «Elena, no te rindas». De repente, un estruendo rompió la habitación, y un nuevo portal apareció, esta vez completamente oscuro, opuesto al resplandor que había cruzado. Las sombras que la rodeaban comenzaron a acercarse de nuevo, ansiosas por consumirla. Fue entonces cuando comprendió: no solo tengo que cerrar el ciclo, debo romper la cadena. Un torrente de coraje la invadió mientras se señalaba a sí misma. «No soy un error». Con cada paso hacia la puerta oscura, las figuras deformadas se lanzaron hacia ella, pero no podía permitir que volvieran a atraparla. «Esta vez, elijo ser libre», gritó, mientras la luz del portal la envuelve nuevamente, haciéndola temblar de adrenalina. Solo una cosa era cierta: al cruzar ese umbral, tanto el futuro como el pasado de su familia pendían de un hilo, y antes de conseguir su redención debía enfrentar lo impensable. En el último momento, con un valiente acto de desafío, se lanzó hacia el oscuro portal, sintiendo cómo las sombras la rodeaban. «Elena». Retumbó el eco a su alrededor. ¿Sería este su final o el comienzo de una nueva pesadilla? La oscuridad la engullía, arrastrándola sin compasión. Sin embargo, un último destello de luz brilló al fondo, y el ciclo aún no había terminado. Elena emergió en un lugar diferente, pero no diferente en el sentido que esperaba. La habitación que la rodeaba estaba en ruinas, como un ecosistema olvidado por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de un moho oscuro, y el aire se sentía denso, opresor. La luz era tenue, apenas alcanzando a iluminar los rincones, pero una oscura figura se perfilaba al fondo. Era un reflejo del horror que había dejado atrás. La energía de la habitación pulsaba como un corazón enfermo, transmitiendo escalofríos a través de su cuerpo. Un eco lejano llenaba el aire, risas infantiles y lamentos, sollozos que parecían conocer su nombre. «Estás aquí, hermana», resonó de las sombras. Era su voz, pero distorsionada, como un susurro arrastrado por el viento. «Estamos esperándote». Elena se estremeció, entendiendo que no estaba sola. Las figuras comenzaron a materializarse ante ella. Eran las imágenes deformes de aquellos que había amado y perdido, todos atrapados en esa grotesca representación de su dolor. Las miradas de tristeza eran paralizantes, se sentía expuesta, vulnerable. «Ven a jugar con nosotros», le dijeron, mientras los rostros se distorsionaban en muecas de desesperación. Detrás de ellas, la enorme sombra que había visto antes se acercaba, una presencia que apretaba el espacio y hacía que el aire se volviera más gélido. No podía mover las piernas, aunque cada fibra de su ser gritaba. «No puedo volver a caer en esta trampa», pensó. Un grito desgarrador astilló el silencio. «Ayúdanos, Elena», suplicó una de las sombras, y ella comprendió que fragmentos de su pasado estaban antes de ella, encadenados por la tristeza y el arrepentimiento. Pero también se sentía poderosa. Una ráfaga de determinación la envolvió y, como un rayo, la rodearon visiones del amor que había conocido, esos abrazos tibios, las sonrisas sinceras, las risas de felicidad delante de la fogata familiar. Fue entonces cuando un estallido de luz rasgó la oscuridad. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero la sombra oscura no se movería tan fácilmente. «No puedes escapar de tu propia historia», rugió, una voz retumbante que emergía de lo más profundo del abismo. La sombra se convirtió en un torbellino de tentáculos oscuros, intentando alcanzarla con sus garras heladas. «No», gritó Elena, y su voz resonó como un trueno en la caverna.
Se plantó firme, entendiendo que no iba a dejarse atrapar nuevamente. No era un error. Eran ellos los que la habían cargado con su dolor, y ahora tenía que confrontarlos. Libérame de estas cadenas. Con esa afirmación, sentía la energía vibrar dentro de ella. Las imágenes de amor florecían a su alrededor, cada uno de esos momentos felices manteniendo a raya el horror. Lanzó su brazo hacia el oscuro torbellino que avanzaba, y a medida que lo hacía, su alma brilló intensamente. La oscuridad se desvanecía ante la luz que emanaba de ella, pero la sombra eran tentáculos de pánico, intentando retenerla. Sin embargo, algo comenzó a desmoronarse. La sombra, en su desesperación, comenzó a gritar. «Eres parte de mí», se retorcía, y con cada palabra, unas imágenes surgieron en su mente, un viejo canario, un álbum de fotos desgastado, la tarde en que todo había cambiado. Eran las huellas de su pasado, cada recuerdo un hilo que entrelazaba corazones perdidos. Se dio cuenta de que el verdadero ciclo no era solo su historia, era la historia de todos. Y si quería romper esas cadenas, debía liberar a las almas atrapadas en su propio dolor. Mientras el torbellino oscuro se desvanecía, un silencio inesperado descendió. ¿Lo había logrado? Pero el alivio fue corto. No es suficiente, resonó la voz de su hermano, más fuerte que nunca. Todavía no has terminado, Elena. Algo se movió detrás de ella. Un nuevo portal apareció, esta vez económico e imponente, agitando su piel como si el aire mismo estuviera vibrando. Pudo sentir que era el camino hacia la verdad, la última oportunidad para liberar a todos. Sin embargo, el terror latente aún acechaba en los rincones etéreos de su mente. La oscuridad aún acechaba, y con un último vistazo a las almas perdidas, Elena comprendió que, aunque creía haber terminado, el ciclo necesitaba una última confrontación. «¿Estás lista para enfrentarte a ti misma?», murmuró la voz entre susurros. Con el alma en un hilo, Elena dio un paso. La incertidumbre la abrazó, y el pánico la siguió de cerca. Sabía que lo peor estaba por venir. Al cruzar el umbral, una risa resonó detrás de ella, una risa familiar y perturbadora. «No puedes escapar de tu destino», se burló una última vez la sombra oscura, mientras la luz la envolvía y el portal la tragaba nuevamente. «¿Terminará esto alguna vez?», se preguntó, pero ya era demasiado tarde para retroceder. ¿Qué secreto ocultaban las sombras que la habían estado vigilando? Elena sintió que su cuerpo atravesaba la luz con una fuerza abrumadora. En un instante, su existencia se desvaneció y, al siguiente, se encontró en un lugar que era a la vez familiar y extraño. El ambiente era pesado, como si cada rincón llevara consigo el eco de sus pensamientos más oscuros. Esta vez no había sombras, pero el silencio era ensordecedor. Frente a ella se extendía una vasta sala con paredes de ladrillo desgastado, cada uno marcado por las garras del tiempo. La luz parpadeaba, revelando fragmentos de lo que parecía ser una vieja escuela, una que había conocido en sus años de infancia. Los bancos estaban llenos de polvo, y un viejo encerado cubierto de garabatos enloquecidos parecía contar historias que ella había olvidado. Mientras observaba, una figura emergió de la sombra del aula. Era un niño, no más de 7 años, con el cabello desarreglado y una mirada perdida. «¿Por qué no juegas con nosotros, Elena?», preguntó, su voz suave y dolorida. Pero no eran solo palabras, eran un susurro del pasado que desenterraba recuerdos que había intentado enterrar. El corazón de Elena latía desbocado. ¿Tú eres de aquella tarde?», preguntó, recordando la última vez que había jugado con amigos en esa escuela. La imagen de aquel día brilló vívida en su mente, risas, juegos, alergias al destino. «¿Qué día?», respondió el niño, inclinándose hacia adelante, mientras sus ojos se oscurecían. «Aquella tarde está atrapada aquí, sigue jugando, aún estamos aquí». Su rostro se transformó en una máscara de angustia, como si la realidad estuviera desgarrándose a su alrededor. Elena no podía soportar la revelación. «No puedo ayudaros. No puedo cambiar lo que pasó». La angustia hizo eco en su pecho, y de repente, las risas aparecieron otra vez, pero eran diferentes, mezcladas con lamentos, gritos y oscuros enredos de dolor. El aula se llenó de figuras que se manifestaron en el aire, niños y adultos fusionándose en un remolino de llantos que atravesaron el tiempo.
No podemos escapar nunca. Los murmullos resonaban en sus oídos mientras Elena retrocedía, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. La desesperación llenaba el ambiente como un veneno, podía sentir su sabor en la punta de su lengua. «Detente», aulló, intentando cubrirse los oídos, pero la pesadilla solo crecía. En un giro frenético, recordó la fuerza que había sentido anteriormente. Debía luchar, no solo por sus recuerdos, sino por las almas que siempre habían estado atrapadas en su historia. ¿Cuántos dependerían de ella? Dio un paso al frente, decidido a enfrentar esa energía oscura que bullía en la sala. «Libérame. Libéranos», gritó, y su voz resonó con un poder renovado. Las figuras se detuvieron, mirándola con una mezcla de esperanza y temor. La luz que había desprendido antes comenzó a acumularse, chisporroteando como un rayo en su interior, pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. «Todos somos parte de ti», retumbó con eco sepulcral la voz oscura, desgarradora. «Solo eres un reflejo de lo que debes enfrentar». El mismo niño la observaba con tristeza. «Mataste algo en nosotros, Elena. Hay una verdad que no quieres ver». Las palabras lo atravesaron como una flecha. Sus recuerdos se convirtieron en una tormenta de imágenes nuevamente. Un accidente, traición, la culpa que había enterrado profundamente. Era cierto, lo sabía. Si no enfrentaba su sombra, nunca podría romper las cadenas. Fue entonces cuando sintió que las paredes empezaban a temblar, como si la propia sala intentara despertar. La locura de aquellos recuerdos revelaba una verdad aterradora: la verdadera oscuridad no estaba en el lugar, sino en su corazón. «Debo enfrentarme a mí misma», gritó, y de repente, todo lo que había temido pasó ante sus ojos: el dolor, la traición, todo el daño que había causado y que la había marcado para siempre. La sala comenzó a desvanecerse, los gritos se ahogaron, y la luz que había acumulado de repente se concentró en su pecho. A medida que la luz intensificaba, comenzó a vivir cada uno de esos momentos, cada lágrima y cada sonrisa, pero todavía había algo en la penumbra, algo esperándola en el borde de su visión. Elena sintió un frío profundo al recordar una advertencia: esto no terminaba aquí. Aún faltaba una verdad por descubrir, una sombra que aguardaba para revelarse por completo. Una nueva risa resonó detrás de ella, como un eco burlón: ¿te creías liberada, Elena? La lucha apenas comienza. Con el portal a su espalda y la voz de la verdad resonando en sus oídos, Elena comprendió que el verdadero viaje apenas se había iniciado. ¿Qué más se ocultaba en la oscuridad de su propia historia? La tensión llenaba el aire mientras su destino se retorcía en un hilo de sombras y luz. Elena sintió la luz pulsatilla disolverse a su alrededor, envuelta en un torbellino de imágenes que chisporroteaban en su mente. La sala no desapareció del todo, sino que se transformó. Las viejas paredes se convirtieron en un laberinto, con pasillos sin fin que abrazaban a su miedo. Podía oír los ecos de voces lejanas, risas distorsionadas que parecían burlarse de su confusión. «Elena». El niño apareció de nuevo, su figura ahora desdibujada. «No huyas. Necesitamos tu ayuda. La oscuridad no es solo tu carga, es nuestra también. Únete a nosotros». Elena sintió cómo su piel se erizaba al escuchar sus palabras. «¿Cómo puedo ayudar a quienes ya no están?», desgarró su garganta con la pregunta. Pero dentro de ella, una chispa de determinación creció. Fue un impulso casi instintivo, su corazón latía con fuerza, casi como si los ecos del pasado le dictaran que el tiempo se agotaba. Con un paso titubeante, se adentró en el laberinto. A cada movimiento, el ambiente se tornaba más opresivo, como si las paredes se acercaran, susurrando secretos olvidados. Lo que antes fue risa ahora se convertía en un lamento sibilante, un canto de sirena que prometía apertura, pero infundía el terror de lo desconocido. Tras una curva, se topó con una puerta antigua, desgastada y cubierta de hiedra. Empujó suavemente, y la puerta se abrió con un chirrido triste, revelando un corredor largo y oscuro. Una luz tenue centelleaba al final, prometiendo una salida, pero no estaba sola. Sombras danzaban en los muros, figuras que se retorcían y extendían sus manos, buscando alivio, buscando liberación. «Elena, no te vayas», aulló el niño. «Si eliges la luz,
perderás a quienes aún están atrapados aquí. Elige el camino correcto. Las palabras lo resonaron en su cabeza. Tomó un respiro profundo. Había hecho promesas en su pasado, promesas que había roto. No puedo dejarles, murmuró para sí misma. No más. Se volvió hacia las sombras. ¿Qué es lo que quieren de mí?, preguntó con voz quebrada, sintiendo las miradas vacías sobre ella. Sus corazones latieron en un mismo compás, cada sombra un eco de dolor, cada figura una representación de su propia desesperación. Un sacrificio, suspiró una voz baja y espeluznante de entre las sombras. Tienes que enfrentar la verdad oculta. Solo así liberaremos nuestras almas. Pero a cambio, deberás realizar un pacto. El miedo se apoderó de ella. ¿Qué tipo de pacto? ¿Qué se esperaba de ella para liberar a esas almas atormentadas? Pero el reflejo de su pasado la miraba de vuelta y supo que no podía volver atrás. Cambiar el rumbo sería en vano. ¿Un pacto?, preguntó, el tono entre temor e interés. Tu memoria por nuestra libertad, resonó una voz grave que parecía provenir de lo profundo del corredor. Pero no es solo eso. Tendrás que renunciar a uno de tus recuerdos más preciados. Un instante de silencio. La promesa de olvido implacable era tentadora y amarga. ¿Qué recuerdo podría ser tan valioso como el costo de una vida eterna en el tormento ajeno? No podía decidir así como así, pero el tiempo presionaba, el niño volvió. Debes votar, Elena. Nuestro sufrimiento está atado a ti. Escoge entre lo que amas y lo que aún puedes salvar. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y ruego. En ese momento, la iluminación del corredor se apagó abruptamente. Las sombras rugieron en protesta, y lo que había sido su refugio se convirtió en una cueva de gritos y lamentos escalofriantes. Elena, gritaron todos a la vez. No hay tiempo. Decide antes de que sea demasiado tarde. Y en medio del caos, la luz abandonó la escena, dejando a Elena sumida en la oscuridad, con el peso de una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. ¿Qué camino elegiría ante la inminente sombra del sacrificio? ¿Dejaría escapar su pasado o arriesgaría su alma para liberar a los demás? La oscuridad la rodeó, abrazándola con su frío letal. ¿Qué vas a elegir?, resonó la voz espectral, como un eco que repetía su dilema condenado. La presión aumentaba. El tiempo se desvanecía. Y en la penumbra, una nueva risa se alzó a su alrededor, burlándose del sufrimiento y la duda. Una figura más al fondo la observaba, silueta imponente con ojos vacíos. Esto apenas comienza, Elena, te hemos estado esperando. Elena sintió como el aire se volvía más denso, como si la oscuridad misma la estuviera estrangulando. La voz espectral, en un tono bajo y seductor, continuó resonando. ¿El tiempo es un lujo que no posees? ¿Serás capaz de hacer el sacrificio necesario? Las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar vida, contorneándose en formas cada vez más grotescas. Entre susurros y lamentos, vio rostros de personas perdidas, gritos de auxilio que parecían perforar sus pensamientos. Sentía sus corazones latir, aunque ya no existieran. ¿Era posible que esas almas estuvieran atadas a ella por su propio sufrimiento? ¿Por qué a mí?, preguntó, su voz apenas un hilo mientras la desesperación se apoderaba de ella. No soy la salvadora que buscan, estoy tan perdida como ustedes. La risa burlona se amplificó, llenando el corredor con ecos macabros, mientras la figura en penumbra avanzaba lentamente hacia ella. Eres la única que puede decidir. Esta es tu oportunidad. La memoria que elijas sacrificar liberará a quienes sufren a tu alrededor. Aunque, claro, hay consecuencias. La figura, ahora un rostro indistinguible, extendió una mano. El pasado es una carga pesada. ¿No te gustaría olvidarlo? Elena sintió un retortijón en su estómago. ¿Olvidar? Aquella era una opción tentadora, pero estaba cargada de un inquietante precio que no podía medir. Su familia, sus amigos, su infancia. Todo lo que amaba formaba parte de quien era, y renunciar a ello sería como autoimponerse una condena eterna. No puedo, gritó, y el eco de su voz se devolvió a sí misma, solitaria. Así que prefieres que ellos sigan sufriendo, replicó la figura con una sonrisa torcida,
provocando un escalofrío por toda su espalda. Tú decides, la luz o las sombras, tu pasado o nuestra libertad. Elena sintió que se tambaleaba, como si el suelo estuviera a punto de abrirse bajo sus pies. La desesperanza llenaba sus venas, y la idea de sacrificar alguno de sus recuerdos más preciados le daba vueltas a la cabeza. Pero, ¿cuál era el mayor de los recuerdos que guardaba? Los momentos felices de su infancia, la risa de su madre, su primer amor. Piensa en ello, Elena. La voz resonó de nuevo, un murmullo insistente. Imagínate libre de todo el dolor. Imagínate a ti misma, sin la carga de los recuerdos. Aquí, en este lugar, eres más poderosa de lo que crees. Un pequeño sacrificio te dará vida a ti y a los demás. Es el negocio perfecto. Con cada palabra, Elena sentía que perdía la noción de la realidad. Las sombras parecían alimentarse de sus dudas, intensificando su miedo. La oscuridad giraba a su alrededor, como un torbellino haciéndola girar en medio de un abismo. Decidir podría significar condenar o salvar a otros, pero herir su propia verdad parecía un precio demasiado alto. Elena, llamó la voz del niño, ahora más difusa, resonando como un eco distante. No quiero que te pierdas. No caigas en la trampa de la oscuridad. Ella giró la cabeza hacia la dirección del sonido, buscando lo familiar en medio del caos. Pero la figura tenebrosa se interpuso entre ellos. Tienes un minuto. Es hora de que decidas quién eres. Escoge, ordenó, la risa derrocando cualquier indicio de compasión. Elena cerró los ojos, intentando silenciar el clamor de voces que la rodeaban. ¿Tenía realmente el poder de cambiar el destino de tantos, mientras el suyo colapsaba en sus propias manos? Entonces, de pronto, una imagen mental surgió. Una risa brillante, un abrazo cálido, una promesa de amor eterno. Su corazón se encogió al dar cuenta de lo que representaba. ¿Podría soportar perder eso? No puedo. No sacrificaré a quienes amo, gritó con fervor, pero las sombras se agolparon aún más, sus gritos casi inaudibles entre la creciente oscuridad. En ese instante, una conexión profunda la golpeó en medio de la penumbra. Algo se movía en el fondo del pasillo. La figura vacía dejó de moverse. Entonces te has decidido. Prepárate, Elena, porque lo que vendrá será más oscuro de lo que imaginas. Y mientras la figura desaparecía dejando solo un frío estremecedor, la oscuridad tomó forma. De repente, las risas se convirtieron en alaridos ensordecedores, y Elena comprendió que su viaje apenas comenzaba. En el fondo del corredor, surgió una luz sombría, pero no era un faro de esperanza, sino una puerta a los más oscuros secretos que jamás había deseado descubrir. ¿Qué has desatado? Un murmullo se deslizó en su oído. Ya no hay vuelta atrás. Elena se enfrentó a la penumbra, tragando su miedo. ¿Qué más puede quedar en esta oscuridad? ¿Estaba lista para las revelaciones que se avecinaban, o la verdad la consumiría luego? Elena se sintió atrapada en un torbellino de sombras, cada grito de angustia resonando en su mente como un eco perpetuo. ¿Qué había desatado al entrar a ese laberinto de recuerdos? A medida que la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, una mezcla de pánico y determinación la empujó a seguir adelante. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero la devastación de aquellos gritos la atormentaba. Desde su interior, un fuego de resistencia comenzaba a arder. Con su corazón latiendo con fuerza, decidió que debía enfrentar aquello que había estado esquivando durante tanto tiempo, su propia verdad. No solo quería liberar a los atrapados, también necesitaba hallarse a sí misma, sin el peso de los secretos familiares que la envolvían como cadenas. Cada alma aquí está conectada a mí, susurró, consciente de que debía desbloquear el dolor para liberar el sufrimiento. Su mente palpitaba con los ecos de aquellos disparos involuntarios en su vida. Sus decisiones la habían llevado a esa encrucijada, y ahora, el ciclo debía romperse. Al avanzar por el oscuro corredor, sintió la energía del lugar vibrar en sintonía con su angustia. Las sombras danzaban inquietas como si esperaran su próximo movimiento. El pasado no se puede ignorar, recordó la advertencia de su madre. Aquello se tornó un mantra en su mente, recordándole la necesidad de reconciliarse con su historia. La luz sombría al final del corredor se intensificó a medida que se acercaba. A su alrededor las sombras chillaban,
pero no solo de terror. En sus quejas, Elena reconoció también un toque de súplica. «Ayúdenme. Líbrame de este tormento». Las voces clamaban, cada vez más fuertes. El niño de la escuela apareció nuevamente, ofreciéndole una mirada llena de lástima mezcla con esperanza. «Libéranos, Elena. Solo tú puedes hacerlo». Con la respiración entrecortada, la luz se volvió opaca, y la grotesca figura que había visto anteriormente se materializó frente a ella, más siniestra que nunca. «Eres parte de esto, y tu miedo no hará más que mantenernos aquí», dijo, con una voz profunda que reverberaba en las paredes. «Ahora decidirás, elige la liberación o sucumbe ante tu propia oscuridad». El corazón de Elena le latió con fuerza. Ella no iba a ceder ante esa voz. Recordó a su hermano, a su madre, a todos los que se habían ido. Las verdades que había tratado de esconder surgieron, empujándola a enfrentarlas. Finalmente, tenía la oportunidad de dejar que el dolor se disipara, así que daría un paso al frente y se confrontaría. «No soy lo que tú dices», gritó, desafiando a la oscuridad. Con cada palabra, la luz en su pecho se expandía, iluminando el corredor y disipando un poco las sombras alrededor de ella. «Soy el eco de mis elecciones, pero también soy el cambio que busco. No me voy a dejar arrastrar por lo que fui. Hoy, elijo romper las cadenas». El silencio llenó el pasillo. Las sombras empezaron a retroceder, como si su luz las quemara. Elena extendió su mano hacia el oscuro portal en el pecho de la figura. «Viniste aquí para atormentarme, pero ya no me aterra. Suéltame». Las sombras comenzaron a desvanecerse, arrastradas por su fuerza. La figura chilló, un grito desgarrador que resonó, anunciando su desvanecimiento. «No puedes huir de tu propia historia», gritó en su agonía, mientras se disolvía ante la luz que Elena se había atrevido a manifestar. Con un suspiro de liberación, la habitación comenzó a desmoronarse, los ecos de las almas atrapadas se convertían en susurros de aliento, dejando atrás la tormenta de angustia. Con el último vestigio de la sombra desapareciendo, Elena sintió un ligero cambio en el ambiente. Las risas lejanas de los niños que alguna vez habitaron esa escuela comenzaron a transformarse en notas musicales, un sonido de libertad que llenó el aire. La oscuridad se disolvió, revelando una salida hacia un nuevo destino. Al cruzar el umbral que ofrecía la luz, su alma se sintió renovada. Había liberado a aquellos atrapados, y al mismo tiempo, a sí misma. Con cada paso que daba hacia adelante, las memorias eran recordadas con amor, no por su dolor. A cada instante, dejaba atrás esa pesada capa de sufrimiento. En su mente, las imágenes de su madre y su hermano comenzaron a manifestarse, esta vez convirtiéndose en luces brillantes que iluminaban su camino. Si bien sabía que el pasado siempre sería parte de ella, era un pasado transformado, lleno de amor y crecimiento. Su viaje no había terminado, pero había hecho las paces con su historia, y esa paz la capacitaría para enfrentar lo que viniera. Elena sonrió, sintiendo el calor del amor familiar envolviéndola. Nunca más cargaría con el peso del dolor, solo cargaría amor. Con una nueva luz en su corazón, se aventuró hacia lo desconocido, lista para escribir su propia historia. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es clave.